El presidente de la República resaltó el papel del Ejército y de las Fuerzas Armadas en la construcción de la 4T, en la construcción de esta nueva era de soberanía y de independencia nacional. A diferencia del periodo neoliberal, donde los presidentes traidores a la patria lanzaron al ejército a reprimir al pueblo, hoy el presidente de la República ha dicho tajantemente que nunca le va a pedir al ejército mexicano que reprima al pueblo. Y muy por el contrario, hoy el ejército mexicano está dando muestra de su potencial creativo, de su capacidad en distintas ramas de la construcción, de la producción, de la administración, con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Es ahora ya sabido que, como hoy lo dijo el presidente de la República, es el aeropuerto más moderno que va a tener todo el planeta y se construyó con manos mexicanas, pero sobre todo muy importante resaltar a los ingenieros militares, técnicos militares, y que el ejército además va a administrar este aeropuerto de primera línea, de primer nivel en todo el planeta, porque tiene algunas innovaciones técnico-científicas muy importantes, pero recalco, es el ejército mexicano. Porque dentro de la concepción del presidente, el ejército es pueblo uniformado. Y en el periodo neoliberal, cuando se concebía el ejército solamente como un cuerpo de represión en contra del pueblo, estos gobernantes traidores ni siquiera fueron capaces de entender el potencial creativo y la fuerza organizada que puede desplegar el ejército en beneficio directo de nuestra patria, como es el caso no solamente de la defensa de la soberanía nacional, sino en este caso el aeropuerto. Pero además de eso también hay que resaltar el papel que está jugando la Marina. El presidente de la República tomó la decisión ante la creciente corrupción que se dio en el periodo neoliberal del contrabando a través de los puertos. El presidente decidió que los puertos los administra o los va a administrar la Secretaría de Marina. Y hoy el almirante Ojeda explicó detenidamente cuál es la acción de la Marina en la administración de estos puertos muy importantes en el combate, por un lado, fíjense bien, como lo dijo hace poco, en el combate al contrabando de energéticos. Ese es uno. Dos, hoy se explayó en el combate al contrabando también de sustancias que perjudican la salud. Particularmente, el presidente hizo también alusión a esto, el tema de todo tipo de drogas. Pero el almirante Ojeda decía que antes esto lo hacían a través del puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas en Michoacán, pero ahora han ido subiendo más al norte porque la Marina pues está tomando un papel, repito, relevante en el combate al contrabando, tanto de energéticos como en este caso de sustancias prohibidas. Ahora se han estado desplazando, dice él, a Guaymas y a Ensenada, entre otros, pero pues es una labor, o sea, de ir paso a paso, palmo a palmo, ganando terreno a los grupos de la delincuencia organizada. Y repito, no es como antes, que incluso pues llegó a haber como cierta hacerse de la vista gorda en estas acciones delictivas. Hoy el Ejército y la Marina están tomando un papel muy relevante y repito, debido a la concepción que tiene el presidente, que son pueblo uniformado. El secretario de la Defensa también sobre este tema hizo una síntesis de la peligrosidad de las distintas drogas, desde la marihuana hasta las drogas sintéticas, y en el caso, por ejemplo, de las drogas sintéticas, el tema es que son muy dañinas para los seres humanos, y se explicó que en 6 meses del consumo de estas drogas, pues el ser humano queda prácticamente como una piltrafa o pierde la vida definitivamente. Entonces el combate del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, por un lado contra la corrupción, que se refleja en varios elementos, como es el tema del contrabando, y por otro lado, en contra del tráfico de sustancias prohibidas y que perjudican la salud, es una lucha que es, digamos, de reconocimiento a nivel internacional, porque así como los gobiernos neoliberales en México, los gobernantes del periodo neoliberal fueron profundamente corruptos,
pues este modelo neoliberal se extendió en todo el planeta y México no fue la excepción. También así los hay todavía y los hubo con mayor intensidad en todo ese periodo neoliberal. Entonces el presidente de México está aportando una salida universal, mundial, a este tipo de problemas de corrupción y de inducir a los jóvenes por el camino, pues, de la muerte finalmente. El secretario de Marina, dentro de su análisis, porque ellos apresan delincuentes, pero él dentro de su análisis hizo una afirmación que me parece muy importante resaltar. Él dijo: parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. No ayudan, o sea, y esto pues ya es un clamor generalizado en el país, que se debe hacer una reforma en el Poder Judicial. También eso ha planteado el presidente de la República. Pero para que el secretario de Marina haga esta afirmación, la voy a repetir: parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. Claro, porque ahí también la corrupción se elevó a grado superlativo. Entonces, esto lo ligamos de que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, con lo que hoy dijo el presidente también respecto al juez que ha concedido amparos, o a jueces que han concedido amparos, en este caso sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de la reforma energética. Fíjense nada más, todo va ligado, es una podredumbre impresionante. Dice el presidente que hay empresas muy grandes, o sea, generadoras de energía eléctrica, ya ni digo el nombre de la española porque ya todos se lo saben, y puede haber más, y hay más. Dice: hay empresas muy grandes que se cuelgan, es decir, generan energía eléctrica y sin los permisos correspondientes se cuelgan a la red de transmisión de energía eléctrica que tiene la CFE, y eso puede causar apagones. Y dijo el presidente, un ministro decidió echar abajo o rechazar esta iniciativa, esta propuesta que se tiene, esta ley ya aprobada también en el Congreso. ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, el Poder Judicial, desde luego hay jueces y hay magistrados que son excepcionales, que además son patriotas también y que son gente orientada por principios de justicia, pero un porcentaje importante está todavía inmiscuida, entrelazada, entretejida con las formas viejas del periodo neoliberal, defendiendo los intereses de grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional, porque tejieron una simbiosis de corrupción muy importante. Pero la lucha es contra eso. Y el presidente dice, bueno, no lo dijo hoy, pero sabemos que él es muy insistente, muy persistente, muy perseverante, y esta lucha la vamos a ganar. Ahora sí podríamos decir, pésele a quien le pese. Para concluir, el presidente tuvo una breve intervención en la reunión del G20. ¿Qué fue lo que planteó el presidente y destacó de manera breve? Por un lado dijo que está de acuerdo con el plan de vacunación que planteó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en relación a que las patentes de las vacunas, pues los países tengan acceso a las mismas. Es decir, esto es muy importante porque rompe el esquema que originalmente plantearon algunos de los apoyadores del modelo neoliberal, en el sentido de controlar las patentes, controlar la producción de vacunas y poder hacer y deshacer con los precios de las mismas, o decir a quién se les suministran y a quién no se les suministran. Entonces este tema, el presidente de México fue muy claro, está de acuerdo con este plan del presidente Biden sobre el tema de las patentes, muy importante. En segundo lugar, resaltó que México planteó ante la ONU el tema de que no se monopolizaran las vacunas, y aunque fue aprobado por 186 votos a favor y 5 abstenciones en ese momento, el presidente pues hizo un recordatorio de este hecho que no se está cumpliendo. Aquí diríamos, yo agrego, pues es que la ONU no está vigilando o no tiene los mecanismos adecuados para que esa resolución importante, ese acuerdo de la Asamblea General de la ONU, se pueda implementar. No quisiéramos ver que también hubiera gente dentro, porque esta es la herencia del periodo neoliberal, que todavía pueda estar contribuyendo
a poner obstáculos a esta decisión inmensamente mayoritaria de la ONU. El presidente de la República dijo que hasta este momento, por ejemplo, en 50 países se han vacunado 1.556 millones de seres humanos, en 50 países, lo que representa el 96% de toda la población vacunada en este momento. Repito, 1.556 millones. Bueno, pues por otro lado, 67 millones, que representa un poquito más del 1% de la cantidad anterior, 67 millones de seres humanos en 155 países se han vacunado. Es decir, solo el 4% de la población vacunada se ha hecho en 155 países, mientras que el 96% de los vacunados solamente corresponde a 50 países. Es todavía una diferencia muy grande, a pesar de ese acuerdo que tuvo la ONU. Por eso el presidente comprometió en el G20, se comprometió y lo planteó de manera muy clara, con esa actitud solidaria del principio de fraternidad universal, que una vez que México empiece a producir sus vacunas, que va a ser la vacuna patria, se va a destinar el 30% de esa producción para los países centroamericanos, latinoamericanos en general y del Caribe. Pero fíjense la situación, o sea, México, que es un país que está desarrollando un aspecto central para lograr nuestra independencia técnico-médica en la producción de vacunas, una vez que la vacuna patria, que se está elaborando también a marchas forzadas, pero con todos los lineamientos y todos los protocolos para que funcione bien, destinará el 30% de la producción a países hermanos. Esa es una expresión de humanismo, de fraternidad y de solidaridad con países hermanos de América Latina y el Caribe, que también necesitan esto y que la resolución de la ONU no se ha cumplido. Entonces México hace su aporte, no solamente es de palabras, sino también va a ser en los hechos, y eso lo debemos a un gran estadista que está pensando en el amor a la humanidad en su conjunto y que no manifiesta, como otras empresas transnacionales sobre todo, actitudes de egoísmo, de individualismo, de sectarismo, o que aprovechan la situación para sacar tajada o incrementar sus ganancias. Pues esto que planteamos el día de hoy cierra el círculo del tema que hemos platicado varias veces, de la revolución de las conciencias, que está ayudando a que cambien millones de mexicanos, pero que también tiene una extensión hacia otros países del planeta. Y finalmente, agradecemos mucho tu atención como siempre, agradecemos mucho a los colaboradores que se han suscrito como colaboradores y les pedimos a todos ustedes que nos den sus comentarios en Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que pasen muy buen día. Muchas gracias.